Y Señor, pues te queremos pedir que el día de hoy tú derrames de tu espíritu, Señor, sobre esta reunión y sobre cada una de las palabras que primeramente nos va a compartir Miguel. Gracias porque él puede compartirlas, está listo para hacerlo. Gracias, Padre mío, porque además tú guiaste y preparaste esta reunión. Te queremos pedir que tú estés preparando nuestros corazones, llevándonos a meditar en nuestras vidas, llevándonos a agradecerte a ti, Señor, por todos los dones y bendiciones que tú nos has dado, pero también, Señor, alumbra con tu palabra nuestro corazón, Señor, nuestra vida, para poder ver en cada uno de nosotros aquellas cosas, Señor, que tenemos, que es necesario que tú cambies en nuestras vidas y que muchas de ellas son urgentes que tú cambies en nuestras vidas. Llévanos a que con ese detenimiento y cuidado y honestidad podamos examinar nuestras vidas, porque tú nos das oportunidad de examinar nuestras vidas antes de que tú las examines, Padre mío, pero no las podemos examinar si no es a través de tu palabra. Señor, te queremos pedir que tú abras nuestros oídos, destapes nuestros oídos, abras nuestros ojos ante las exhortaciones y el mensaje que pueda venir el día de hoy. Gracias, Señor, por esta reunión. Te queremos pedir, Señor, para que no haya ninguna interrupción, nada que pueda distraernos, Señor, a cada uno de nosotros, ya sea que participemos o no, pero que, Padre mío, estas palabras puedan quedarse en nuestro corazón. Y Dios, también, Señor, te queremos pedir, si alguien no ha podido llegar, Señor, pues que tú aceleras sus pasos y que pueda participar, Señor, de esta Santa Cena. Gracias te damos, Dios, por esto y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues este momento es muy importante, como sabemos, porque nosotros tenemos que profundizar en nuestro recuerdo sobre este evento tan maravilloso planeado por Dios desde antes de la fundación del mundo. El Señor Jesús, hay un pasaje en la Biblia que dice que desde antes de la fundación del mundo Él ya había prácticamente en su corazón sacrificado a su Hijo. Y ese es importante porque, la Escritura dice: Adán, alma viviente; Jesús, espíritu vivificante, espíritu que da vida. Y esto no fue error ni casualidad, porque Dios todo lo planeó desde antes. Sabía que la humanidad no iba a poder cumplir en su estado natural la ley de su conciencia. Después vino la ley mosaica, y Él planeó el advenimiento de su Hijo Jesucristo para darnos todavía algo más hermoso, que es ser parte de su familia, ser llamados hijos e hijas y participar de su santidad. Es lo más hermoso. La Pascua en realidad se inició sabemos que desde que Israel huye de Egipto, cuando ya se cumplen las 10 plagas, culminando con la muerte de los primogénitos, ahí Israel pues tiene que cuidar todos los aspectos y obedecer cada aspecto de la ley de Dios, porque si no, no hubieran podido salvarse en cuanto a la muerte de los primogénitos. Y eso es muy importante para nosotros entender que seguir todos los principios de la palabra de Dios es algo que es vital para la vida cristiana. Tristemente, en la humanidad somos como el pueblo de Israel, necios. Queremos muchas veces imponerle nuestras condiciones a Dios, u oramos para que Él actúe de acuerdo a lo que nosotros ya planeamos que debía hacer. Pero cuando nosotros realmente comprendemos esto, y es el objetivo de la Cena del Señor, comprender de una manera más profunda que tenemos que obedecer cabalmente la ley del amor, que es la que sustituye a la ley mosaica, solo es por obra del Espíritu Santo. Por eso Dios nos da el sello cuando nos convertimos. Entonces,
volviendo a la salida de Egipto de Israel, ese fue el precedente de lo que iba a ser en un futuro la cena del Señor. En la última cena, cuando Jesús habló de que hacía un nuevo pacto, en realidad cambió todo. Todas las cosas cambiaron de acuerdo a lo que Dios había instituido, porque Él iba a hacer el sacrificio, a llevar a cabo el sacrificio por nosotros. Y de ahí en adelante todo iba a ser diferente. Entonces, cuando Él toma el vino, ejemplifica que Él va a derramar su sangre hasta la última gota prácticamente, y eso es lo que pasaba en la Pascua. En la Pascua tenía que habitar el Cordero con la familia durante el último tiempo, y era muy natural, así como hoy vemos que está de moda todo lo de las mascotas y la gente se encariña, que las personas se encariñaran con el corderito que se iba a sacrificar. Y luego en el momento del sacrificio, el sacerdote lo llevaba a cabo, pero tenían que poner sus manos sobre el corderito, el jefe de la familia, y conforme pues ya hacían el corte, iba muriendo, ellos estaban viendo que se iba la vida. Todo esto le enseñaba al pueblo de Israel el dolor que iba a tener que sufrir el Señor Jesucristo cuando en la cruz pagara por nuestros pecados. Entonces, a partir del momento del sacrificio, inicia prácticamente un nuevo periodo, y es donde ya podríamos decir inicia el Nuevo Testamento, que eso fue anunciado, reitero, por Jesús cuando Él levantó la copa y dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Sí? Y ahí se estableció y se inauguró el sacramento de la cena del Señor. Entonces, cuando Jesús dijo que lo recordáramos y todas las veces que comiéramos el pan y bebiéramos la copa, anunciáramos la muerte del Señor, era para que nosotros tomáramos conciencia de la grandeza de su sacrificio. Tan solo pónganse a pensar que sin esto no habría esperanza, todos moriríamos e iríamos directo al infierno, porque nadie pudo jamás cumplir la ley. Pero al poner Jesús su vida en nuestro lugar, en propiciación por nuestros pecados, ahí prácticamente Él, por fe en Él, nos libera de este juicio que ha de venir. Y tan solo este hecho es suficientemente grande, infinitamente grande, para que nosotros tengamos una gratitud perpetua a Dios. Sin embargo, pasa la vida, muchas veces como creyentes nos acostumbramos a vivir en la gracia y creemos que Dios nos debe. Lógico, cuando empezamos a confiar en nosotros mismos, como consecuencia de ello, nuestro orgullo se levanta y prácticamente en el interior queremos dirigir a Dios. Por eso es tan importante tomar conciencia que nada podemos hacer humanamente para salvarnos. Recuerden lo que dice Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios, y no por obras, o sea, nada de lo que hagas te puede valer para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque Dios merece toda la gloria. Entonces, la Pascua en el Antiguo Testamento era un recordatorio del Mesías que había de venir. Y en realidad es algo muy interesante, porque no sé si alguno de ustedes se ha preguntado, cuando la Escritura dice que en el milenio va a haber sacrificios, ¿alguno lo ha visto? ¿Sí? Bueno, espero que algunos hayan leído la Biblia y lo hayan visto. Pero en realidad este va a ser un memorial. En la Pascua era el Mesías hacia el futuro. Cuando Jesús vino, pues será en el presente. Y en el futuro va a ser el recordatorio de lo que Jesús hizo en la cruz. Por eso se van a llevar a cabo sacrificios. No porque muchas personas piensan, ¿no? Pues que ya Jesús ya está aquí, ya se sacrificó, pues ya no hay por qué. Y hay criterios en esto, pero en realidad tiene lógica pensar que el hecho de estos sacrificios tan solo va a rememorar. Y de ahí nosotros vemos la importancia de la Cena del Señor, recordar, es volver a estar ubicados en que todo se lo debemos a Él, y que prácticamente cuando nosotros llevamos a cabo la Cena del Señor, como Jesús dijo, esta es mi sangre, este es mi cuerpo, cada vez que se celebra este evento en cualquier lugar del mundo, está prácticamente la presencia de Dios. Y sí, hubo
a lo largo de la historia criterios en cuanto a si Jesús estaba verdaderamente en su cuerpo, en el pan que se partía, su sangre en el vino que se bebía, en el caso nuestro el jugo de uva, pero en realidad sí. De hecho Lutero, cuando esta controversia se llevó a su máxima expresión en el siglo XVI, él solo mencionó: esto es mi cuerpo, lo que Jesús dijo. Entonces, si Jesús lo dijo, es porque verdaderamente de alguna manera está físicamente la presencia de Dios en forma simbólica en este acto que celebramos. Por eso es tan importante tener la debida reverencia a todo esto, porque si nosotros la tomamos como algo que se toma sin profundizar en la muerte, en el pensamiento de la muerte y el sacrificio de Cristo, prácticamente de alguna manera somos culpables porque no estamos viendo la grandeza de lo que Dios hizo. Por eso es tan importante, y siempre lo sugerimos, prepararse para este momento. Entonces, la presencia de Cristo sí está presente y nosotros tenemos que verlo de esta manera. Sentirlo es un muy buen momento cuando vemos que Jesús tuvo que tomar nuestro lugar para pagar por el juicio de nuestros pecados, todo lo que Él tuvo que sufrir por toda la humanidad. Eso es algo inimaginable. Aún estaremos ya en la presencia de Dios en un futuro, seremos hechos a su imagen y semejanza, y todavía no comprenderemos la grandeza de este sacrificio. Entonces es muy importante estar frecuentemente meditando en lo que Cristo tuvo que sufrir para poder liberarnos del pecado, porque además, como la duda es muy natural en la mente humana, Dios nos dio el intelecto, pero ya sabemos que a Dios no se le encuentra a través del intelecto, sino se le encuentra a través de la humillación y la sumisión. También eso es un punto muy importante que tenemos que recordar, que nosotros siempre tenemos que estar sumisos a Dios y humillándonos constantemente de Él, porque cada día pecamos. Él sabe los efectos del pecado. Cuando hay pecado es porque ya se levantó el orgullo, producto de la autosuficiencia, y nos olvidamos de Dios. Al rato podemos pensar que, en la secuencia de este evento, podemos pensar que Dios nos debe, la gracia, que Dios de alguna manera se está comprometido a pesar de lo que hagamos, y sí, en la salvación Él pagó por todo, pero Dios para eso instituyó también la disciplina, para autocorregirnos y llevarnos siempre al camino correcto. Y ese camino correcto siempre va a consistir al concientizar la grandeza de su sacrificio, entonces viene la gratitud, viene la humillación y el ánimo de tener una limpieza de nuestra vida. Si una persona aquí piensa que no ha pecado, ese es un indicio de que ya es muy grande su pecado y que ya prácticamente su orgullo le endureció el corazón. Por eso en el estudio previo que yo di, no el pasado, sino el día que yo di, les hablé precisamente de la dureza del corazón, que nos impide ver la grandeza del sacrificio, que nos impide humillarnos, que nos impide discernir correctamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Y es muy importante que nosotros comprendamos ese sacrificio de su muerte en favor nuestro, porque Él, al recordarlo, prácticamente vamos a darnos cuenta que no merecemos nada. O sea, en esta vida, de alguna manera, todos esperamos de Dios, hacemos nuestras peticiones, y Dios en su amor y en su misericordia nos concede cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad. Pero realmente no merecemos nada. Lo único que nosotros debemos de tener cada día de nuestra vida, si ya somos salvos, es la gratitud por lo que Él hizo. Y esto, al tener gratitud y humillarnos ante Él, esto nos va a permitir caminar al lado de Él. Recuerden que el mismo libro de Hebreos dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido justificado, vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen. O sea, Cristo,
todos los días de su vida se humilló ante Dios. ¿Y en qué sentido fue esta humillación? En que se sometió a su voluntad. Recuerden, él dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es verdadero porque no busco mi voluntad, sino la del Padre, el que me envió. ¿Ven ustedes? Juan 5:30. El otro es Hebreos 5:8-9, si mal no recuerdo. Entonces ahí está precisamente el punto, la ilustración de cómo debemos de vivir como creyentes. Mientras más dependamos de Dios, más su luz nos va a iluminar y va a crecer nuestro discernimiento de todas las cosas. Mientras más queramos, aunque no conscientemente, dirigir a Dios, estar pensando solo en nosotros mismos y en nuestro beneficio, vamos a ser más insensibles a la voz y a la voluntad de Dios. Jesús dijo, recuerden, que el que quiera venir en pos de él debe tomar su cruz cada día. ¿Y qué significa tomar la cruz? Sino negarse a todo lo que somos, a lo que deseamos y poner en manos de Dios. Dios con todos es muy misericordioso porque Él nos da el sustento diario, recuerden, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, Él en su misericordia nos da todo lo que necesitamos. Y este hecho también nos debe llevar a tener gratitud cada día. A veces en nuestra vida cotidiana nos levantamos, nos vestimos, nos vamos a lo que cada uno tenga que hacer, trabajo, estudio, hogar, etc. Y se nos olvida precisamente que Dios es el que debe guiar cada uno de nuestros pasos y todavía más allá de nuestras acciones, nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que pasa cada día en nuestra mente? Nos inundan cantidad de pensamientos que les aseguro que en un día no podemos contar. Y todos estos pensamientos generalmente hablan de nosotros mismos. No es sino hasta el momento en que nosotros vamos tomando conciencia de nuestra necesidad de depender absolutamente de Dios, cuando Dios empieza a abrirnos la luz, a ser iluminados con la luz de los vivientes, como dice Job. Tenemos que aprender a ver como Dios ve. Y ver como Dios ve solo va a suceder si nosotros vivimos como Cristo vivió, queriendo hacer la voluntad de Dios. Podríamos pensar, ¿cuál es el objetivo de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones interpersonales, con la familia, etcétera? Si nuestro objetivo no es glorificar a Dios, ya estamos cerrados. Y eso quiere decir que ya vamos a querer tomar de alguna manera el control de nuestra vida. Y cada vez que tú tomas el control de tu vida, estás haciendo prácticamente un lado a Dios. Ese es el principio de la idolatría. Muchas personas piensan que solo son las imágenes, pero muchas veces somos nosotros los ídolos de nosotros mismos porque pretendemos ser los héroes de toda la escena. Entonces, cuando Jesús está a punto de llevar a cabo su sacrificio y tiene la cena con sus discípulos, Él dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Esto es mi cuerpo. Este cuerpo que Él puso en propiciación por nuestros pecados. Entonces, aquí lo más importante es que si nosotros celebramos constantemente la Cena del Señor, vamos a estar recordando. A veces se pasa un poco de tiempo, como ahora, por cosas o circunstancias, como todos saben que suceden, pero por eso es importante que ahora, como último estudio de fin de año, pudiéramos nosotros celebrar la Cena del Señor y proclamar que anhelamos su regreso. Todos vemos claramente que estamos en el fin de los tiempos, aunque nadie sabe el día y la hora en que Él vendrá. Pero mientras Él no venga, nosotros tenemos que saber que nuestra vida todavía tiene un propósito en este mundo, y este propósito es glorificar a Dios. Y solo andar un poquito en lo que es glorificar es que todo lo que hagamos honre a Jesucristo, que nuestro pensamiento honre a Jesucristo. ¿Cómo vas a controlar tu pensamiento?
sí es como algo que se desata sin control, solo con la palabra de Dios. Por eso es tan importante no nada más leer la palabra, sino meditar en ella y memorizar la palabra. Porque al memorizar la palabra, tu mente está puesta en los ojos, en las cosas de Dios y en su voluntad. Si tú dejas de memorizar la palabra, si dejas de meditar en ella, naturalmente tú vas a ir bajo la corriente de este mundo, bajo la influencia de esta vida. Y nosotros ya sabemos que los valores de esta vida, todos estos valores nos alejan de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, cuando Jesús dijo que hicieran esto en memoria de Él, también dijo que Él no volvería a celebrar la Pascua hasta que Él viniera. O sea, Jesús en la última cena fue la última vez que Él convivió con los discípulos y va a volver a suceder probablemente ya en las bodas del Cordero, cuando estemos ante la presencia del Señor y cada uno esté sentado a la mesa en el lugar que le corresponde, ¿de acuerdo a qué? A lo que hicimos en vida por amor a Cristo, para gloria de Él. Entonces eso nos debe iluminar mucho, porque muchas veces hacemos cosas como para demostrar que somos buenos creyentes, como para demostrar que somos muy espirituales, como para demostrar que somos ganadores de alma. Y cuando tú piensas de esta manera, ¿qué estás haciendo? Estás poniendo los ojos en ti mismo, ¿sí o no? Y entonces quiere decir que estás completamente errado. Por eso es tan importante que cuando celebramos la Cena del Señor, concienticemos que todo lo que nosotros hacemos, si queremos que realmente repercuta hacia la eternidad, tenemos que hacerlo para su gloria. Pero ¿cómo podemos nosotros tener este pensamiento presente? He ahí la comunión con Dios de cada momento, de cada día. Dios puede controlar tus pensamientos, pero se requiere de una disciplina constante y de un crecimiento constante. ¿Por qué? Porque si no es de esta manera, reitero, tus pensamientos no van a tener control. ¿Y a qué te vas a ir? A las vanidades ilusorias. ¿Y qué dice la palabra? Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Cuáles son estas vanidades ilusorias? Todo lo que no tiene que ver con Dios. Todo lo que este mundo te ofrece. Todos los conceptos de este mundo. Es fácil asimilarlos, pues están en todo. O sea, ahora sí que desde sales a la calle, ves los letreros, los anuncios, el radio, todo, la televisión, todo en un sentido nos orilla al mundo. Eso es lo que estamos bebiendo, ¿sí? Pero la Escritura dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Que si tu ojo fuere bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y si tu ojo fuere maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Por ahí es como nos alimentamos frecuentemente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tu cuerpo sea bueno, que tengas tus ojos puestos en el árbol bueno, que es Jesús. El árbol bueno produce verdaderos frutos. El árbol malo produce espinos y abrojos. Entonces, si nosotros concientizamos lo que significa la Cena del Señor y rememoramos todos estos puntos, entonces estaremos prácticamente preparados para llevarla a cabo. Entonces, al mismo tiempo también va a surgir la esperanza. En Romanos 5:5 dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y ahí es precisamente quien nos ayuda en nuestra debilidad, quien nos ayuda a concientizar de una manera más profunda todo, el Espíritu Santo que Dios nos da. Por eso es que una persona que realmente no se ha convertido no tiene parte ni tiene forma de entender, porque todo lo ve en forma intelectual humana, racionalmente como humano. Entonces, si nosotros tomamos conciencia de esto, entonces tendremos la convicción, la encomienda de estar constantemente en comunión con el Señor. Y bueno, para eso llevamos a cabo la Cena del Señor. Desde el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías dijo:
en 31, 33 y 34, dijo: pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. Después de esos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo: deberías conocer al Señor, pues ya todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces ahí está lo que ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Dios, como les decía en un principio, Él ya lo tenía planeado. Y en este sentido de que no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, es porque el Espíritu Santo realmente es el que nos enseña. Aquí se pueden dar muchos conceptos bíblicos, algunos de ellos te pueden impresionar, pero si el Espíritu Santo no toca tu corazón y abre tu entendimiento en forma espiritual, vas a salir abismado. La prueba es el pueblo de Israel. ¿Ustedes creen que los fariseos y los saduceos y todos ellos no conocían la ley? Los escribas que transcribían, claro que la conocían. ¿Por qué no pudieron ver al Señor? Porque nunca buscaron su gloria. Y Jesús se los reprochó muchas veces. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Pero Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Entonces, podríamos concluir que todo lo que pensamos fuera de pretender darle la gloria a Dios, para Dios es abominación. Por eso es tan importante tener presente esto, para que la gratitud nos lleve a entregarnos a Dios, ¿no? El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es 2 Corintios 5, 14 y 15. Entonces ahí está. Si tomas esa conciencia, ya no vas a vivir para ti, sino para aquel que murió y resucitó por él. Por eso él dice: escribiré en su corazón mis leyes. ¿Sí? Y también Jeremías 17:1 nos demuestra nos señala que los pecados de Israel estaban grabados en su corazón, no la palabra de Dios. Dice Jeremías 17:1: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Entonces, ¿cómo está tu vida? ¿Qué es lo que está grabado en tu corazón? Si tú vives para este mundo, estarás como los judíos. Estará grabado en tu corazón con cincel de hierro y punta de diamante, quiere decir escritura que es prácticamente imposible borrar lo que tú buscas, ¿no? Otra forma de ver es lo que hablamos, lo que pensamos, lo que decimos, lo que pensamos en relación con los demás. Siempre es un reflejo de lo que somos nosotros. Te lo dice Romanos. Tú que juzgas a ti mismo, a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces, otra manera de estarte probando constantemente qué hablo, qué pienso, qué digo de los demás, porque todo esto va a evidenciar lo que realmente somos. Entonces, imagínense ustedes en el día del juicio, donde va a salir todo esto. Ya como creyentes, por eso dice que si alguno siembra sobre heno, madera, hojo y hojarasca, pues cuando venga la prueba del fuego se quemará. ¿Sí? Entonces dice: y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La salvación no se pierde, pero Dios nos deja en esta vida para enriquecernos espiritualmente y para que nosotros en la eternidad establezcamos una posición de acuerdo a lo que hicimos por el Señor, por amor y para la gloria de Él mientras estamos en el cuerpo. Entonces, cuando vives para este mundo, por las cosas de este mundo, te estás haciendo un fraude a ti mismo, porque estás perdiendo tesoro del cielo. ¿Y no acaso Jesús dijo eso en el Sermón del Monte?
no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Entonces ahí está. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Pero cuando tu tesoro no está en las cosas de Dios, entonces viene el extravío. Ese es lo más grave de esto. O sea, Israel, recuerden la escena de Jeremías en el capítulo 42, cuando le dicen a Jeremías, ora a Jehová tu Dios. ¿Se dan cuenta? Le dicen, ora a Jehová tu Dios, no el de ellos, al Dios de Jeremías. Jeremías siempre fue rechazado como falso profeta, lo quisieron matar. Pero cuando se cumplió todo, ya Nabucodonosor conquistó, hubo un remanente que se quedó en Judá. Entonces le preguntan a Jeremías, dinos, ora a Jehová tu Dios, para que nosotros sepamos su voluntad. Y entonces se pone a pensar, bueno, ¿qué confianza tenía Israel ya en Dios? Le dice, ora a Jehová tu Dios, ¿no? Más adelante vemos como Dios les dice, es el Dios de ustedes, ¿no? Que si hacen su voluntad, Él los bendecirá. Quédense aquí, no vayan a Egipto. Recuerden que Egipto representa la vida sin Dios, la vida de esclavitud del pecado, o sea, el mundo, en pocas palabras. Eso es Egipto para cada uno de nosotros. Y ellos dijeron, no, hablas de tu propia cuenta, nos vamos a Egipto. Porque ya lo habían determinado en tu corazón, en su corazón. Entonces, analiza tu vida. ¿Qué es lo que tú has determinado en tu corazón? Porque en un momento como este es para que tú puedas corregir. Recuerden que cuando somos verdaderamente salvos, a través de su Espíritu Santo, Dios pone en nosotros el deseo de obedecernos. Él nos dio, de obedecerle, perdón. Él nos dio el Espíritu Santo como la ayuda idónea prácticamente. Pero el Espíritu Santo, siendo Dios, requiere de nuestra voluntad para que su influencia sea total. Cuando nos resistimos al Espíritu Santo, la Escritura misma dice, no entristezcáis al Espíritu. Cuando eres necio y terco, queriendo seguir tus propios caminos, y aún les puedes dar un matiz de espiritualidad a tus propios caminos, pues el Espíritu Santo se entristece, y lógico su influencia disminuye por la dureza de tu corazón. Por eso, gracias a Dios por las pruebas, gracias a Dios por los quebrantos, porque estos nos quitan el orgullo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros asistimos a la iglesia para tomar la cena del Señor, todo va a ser correcto a menos que estemos llenos de falsos motivos, de motivos equivocados. Dice, si no lo hacemos de corazón y con la intención de glorificar a Dios, no nos va a funcionar, no nos va a servir de nada. No debemos hacerlo por obligación ni por compromiso, sino porque realmente de corazón queremos hacer las cosas para su gloria. En la cena del Señor debe haber una restauración para vivir, reitero, conforme a los propósitos de Dios. Él actúa de manera única para llevarnos a la posición donde Él nos puede cambiar. ¿Dónde Dios te puede cambiar? En la total sumisión a Dios, en la total confianza. ¿Por qué te vas a someter a alguien si Dios te dio a ti tu intelecto y todo? Para eso Dios te dio un cerebro, muchos dicen. Pero, ¿cuál es el resultado de tu vida sin Dios? Puro desastre. Cuando vienes a Dios es porque ya te estás convencido de que ya fracasaste. ¿Por qué entonces quieres volverte como Israel a Egipto? Muchas veces. Vienen las pruebas, vienen circunstancias difíciles y empiezas a llorar como Israel. No, es que allá en Egipto teníamos pescado fresco, verduras frescas, teníamos muchas cosas. Aquí hay lugar adelante. Tenemos verduras frescas, ¿no? O sea, eso quiere decir que si en la vida sin Dios te nutrías de falsos conceptos de felicidad, de falsa esperanza. Si la vida sin Dios te pudiera hacer feliz o te hubiera hecho feliz, jamás hubieras venido a Cristo. Tú vienes a Cristo porque te das cuenta que no hay prácticamente una satisfacción verdadera. Entonces,
Israel, de acuerdo al pasaje de Jeremías, se quiso volver a su vida anterior y se les olvidó que eran esclavos. Muchas veces nosotros queremos, cuando estamos sometidos a pruebas y todo eso, decir, es que no me iba así cuando yo vivía sin Dios, y es pura mentira. Pero lo que realmente estás anhelando, estás rechazando la gracia de Dios por la dureza de tu corazón y estás anhelando prácticamente la vida de pecado. Es lo que representa Egipto. Y te quieres volver a esclavizar. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8, 32 y 36. Entonces, si ya eres libre de la esclavitud del pecado, ¿por qué te quieres volver? Porque tu mente se atrofió, porque no seguiste los pasos que Dios decía en su palabra. Vivir para la gloria de Él. Si en cada acción tú pensaras, esto que voy a hacer glorifica a Dios, esto que voy a ver glorifica a Dios, esto que voy a decir glorifica a Dios, tu vida cambiaría totalmente. Pero ¿cuál es uno de los problemas del ser humano? La intriga, el chisme y muchas cosas que naturalmente salen, a menos que tu mente esté controlada por el Espíritu Santo. Por eso es tan importante tomar con la debida reverencia la cena del Señor, porque si no, no nos va a servir de nada. En ella Dios trae luz a nuestras vidas para que aprendamos o continuemos viviendo conforme a su voluntad y no bajo la nuestra. Esas son las luchas que todos los creyentes experimentamos cada día. Es una guerra interna y aparte súmale la influencia del mundo sin Dios. Es una lucha interna. Cada vez que tú decides por Dios, creces espiritualmente. Cada vez que tú fallas, decreces, ¿no? Recuerden, la espiral ascendente, cuando haces su voluntad y vives para la gloria de Dios. La espiral descendente, cuando empiezas a vivir para ti mismo. Pecado añade pecado. Por eso para el creyente es tan importante la confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A lo mejor muchas veces nosotros nos concentramos en este pasaje, en esto. Confieso y ya. Pero recuerden ustedes que la verdadera confesión implica un verdadero arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento implica un cambio de mente. Cuando tú te arrepientes, tu mente cambia y es reestructurada a las cosas de Dios y a su voluntad. Cuando meramente dices perdón y no te arrepientes, sigues pidiendo perdón por lo mismo porque no estás liberado. Y tu mente no ha cambiado. Tómenlo en cuenta. Si yo verdaderamente me arrepiento de algo, mi mente cambió y fui liberado de esto. Fui liberado de esto. Si sigo pidiendo perdón, y yo les aseguro que a todos nos pasa, incluyéndome a mí, si sigo pidiendo perdón es que no estoy liberado, no me he arrepentido verdaderamente. Entonces ahí es donde tenemos nosotros que trasladarnos al reino de Jesucristo, donde la sumisión y la palabra nos da vida. ¿Sí? Entonces, si aprendemos a vivir bajo la perspectiva de Dios, creceremos espiritualmente. Si seguimos viviendo bajo nuestra propia perspectiva, nunca creceremos y nos quedaremos como niños espirituales. Capítulo 6 de Hebreos te dice que tú debes dejar atrás los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Más adelante dice, vamos adelante hacia la perfección. Si tú te quedas en los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, siempre vas a ser un bebé y los problemas en tu vida van a ser repetitivos, porque eres un bebé. Y Pedro lo dice en 1 Pedro 2:2. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido, en otro pasaje de Hebreos, es para los que han alcanzado madurez. Aquellos que por el uso, aplicar a tu vida, tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. El uso, el apropiar, el vivir, el obedecer. Entonces, cuando nosotros hacemos a un lado las promesas de Dios para seguir las cosas de este mundo,
no estamos haciendo la obra de Dios, sino estamos sirviéndonos a nosotros mismos. Piensa, en cada vez que tú te enfrentas a una situación con Dios, a un problema, está tú mismo, tu propia satisfacción o la voluntad de Dios. ¿Y qué significa la voluntad de Dios? Generalmente negarte a ti mismo, negar lo que tú piensas, negar tu propia perspectiva. Se nos olvida que Dios administra todo el universo. Dice la Escritura que Él conoce a cada estrella por su nombre. Imagínense ustedes, miles de millones de estrellas hay en el universo. Y a cada una, no se le va a detalle. Todo lo conoce porque todo lo crió. Él nos hizo a nosotros, puso nuestros sentidos, nos dio una forma de ser de acuerdo a su ingenio y habilidad. ¿Cómo te atreves a pensar que tu pensamiento es mayor que el de Dios? Pues esto piensas realmente cuando desobedeces algo que Dios dice en su palabra. Pones tu mente por sobre la de Dios. ¿Y qué significa eso? Pecado. ¿Ves? Entonces, no seamos de quienes rechazan la revelación de Dios, sino seamos de aquellos que comprenden su propósito y están comprometidos con su obra. Así estaremos haciendo la obra de Dios. En una de sus cartas, Pablo concluye en la 2 Corintios 13:11, dice: crezcan hasta alcanzar la madurez. Anímense unos a otros, vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Entonces ahora vamos prácticamente a recordar la cena del Señor. Jesús dijo en Lucas 22:15 al 18: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos, pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Entonces recordemos que la Cena del Señor es una ceremonia para conmemorar la muerte de Cristo y esperar con esperanza su regreso. Es muy importante la esperanza, porque es lo que nos hace ver el futuro y lo que nos da ánimo para seguir adelante. Como dije al principio del estudio, Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, cuando participamos de la Cena del Señor, debemos mostrar una profunda gratitud por la obra de Cristo a nuestro favor. Después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramado. Entonces tengamos presente esto. Cuando Moisés hizo el sacrificio y tomó la sangre, la roció sobre el pueblo cuando le dio los 10 mandamientos y los santificó, eso mismo dijo, que la sangre del pacto de Dios, que Él hacía con ellos sobre todas las cosas. Entonces ahí donde vemos el punto de el animal que yo les decía, ¿no? Se encariñaban con la oveja, ponían sus manos, prácticamente la cortaban para que empezara a salir la sangre y ellos veían cómo se iba su vida, para que tenieran idea de qué era. Y en Hebreos se nos habla de esto, 9:23 al 28, dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena,
De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Eso es la obra de Cristo. Tú no puedes estar recibiendo a Cristo cada día, porque eso evidenciaría que no te has convertido. Cuando realmente te conviertes, Dios te da tal seguridad que ya naciste de nuevo. No puedes nacer de nuevo 2 veces, ya naciste de nuevo. Por eso es tan importante profundizar y checar muy bien el verdadero arrepentimiento. Recuerden, así de la manera más sencilla. Arrepentimiento es ponerse de acuerdo con Dios. Así de simple. Es la manera más sensible. Dios, no he vivido conforme a tu voluntad. Tú lo dices en tu palabra y tienes razón. Por tanto, ya no quiero vivir así. Ahora quiero que tú guíes mi vida. Es así de simple, pero de todo corazón. Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ya sabemos, Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lucas 22:24 dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Los apóstoles, los discípulos de Cristo, todavía querían reconocimiento, todavía querían sobresaltar. Eso era de parte de ellos. Y Jesús les responde con amor, no está en mi darlo. Eso lo tiene reservado al Padre de acuerdo a su voluntad. Y nuestra obra de Cristo en este mundo así debe de ser. A lo mejor nadie nota lo que tú haces. A lo mejor pasas desapercibido, pero nunca vas a pasar desapercibido para Dios. Aunque nadie lo sepa aquí, todo lo que tú haces por amor a Dios está grabado y Dios te recompensará en el día futuro. Muchas personas dicen, es que a mí no me toman en cuenta, es que yo he hecho lo otro y nadie me da las gracias siquiera. Bueno, te voy a decir un pasaje. Cuando hayas hecho lo que tenías que hacer, siervo inútil eres. Eso dice la Escritura. Entonces, hagamos lo que hagamos como por amor a Dios, no para ser reconocidos por los demás, porque entonces ya estás implicándote a ti mismo. Estás pretendiendo robarle la gloria a Dios. Si tú lo haces para la gloria de Dios, ¿por qué querrías un reconocimiento? Hagamos lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios, aunque nadie se entere. Dios sí todo lo tiene grabado. Y un día, cuando venga el día de juicio, Él nos recompensará. O tendremos pérdida de recompensa cuando hicimos las cosas con motivos equivocados. No es que yo quiero destacar en mi iglesia. Entonces puedes hasta exagerar acciones cuando hablas de Cristo y cosas de ese tipo. Te estás queriendo llevar la gloria de Dios. ¿Ves? No te sirve de nada. Por eso Dios quiere un pueblo sumiso, humilde a su voz y a su voluntad. El problema con el judaísmo y con muchas personas es que no comprendieron lo que Jesús les había estado diciendo acerca de su inminente muerte y resurrección. No lo comprendieron. Todos los discípulos, antes de que Dios hiciera un trabajo profundo en ellos, estaban con Jesús, obviamente Judas a la cabeza, con motivos equivocados. Creían que Dios iba a liberar a Israel en forma bélica de la esclavitud de los romanos. Estaban con motivos equivocados. Y si tú vienes a Cristo para que solucione tus problemas, malo, no es así. Si tú vienes a Cristo para ser feliz, malo, no es así. Cuando vienes a Cristo porque ves tu pecado, ves la grandeza de su sacrificio. Ahora, ¿qué es la verdadera felicidad? Es un estado de paz y comunión con Dios. Y nadie puede tener comunión con Dios si no hace su voluntad. Si no, la Escritura no diría, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo?
Entonces, pregúntate, ¿cuáles son tus preocupaciones principales que tienes hoy? Cuando pase el tiempo, quizá parezcan indiferentes y fuera de lugar. Cuando estemos con el Señor, así veremos nuestra vida. Pero ante la gloria de estar con Dios y tener un cuerpo renovado, todo esto va a ser como una pesadilla, como un sueño. Y estaremos para siempre con Dios. Por eso es tan importante ahorita creerle a Dios. Ver que no hay nadie como Él, es el creador de todas las cosas. Él dio a su Hijo para liberarnos de la esclavitud del pecado y llevarnos al reino de su amado Hijo. ¿Qué más grande acto de amor quieres y qué riqueza tan grande Dios te puede dar más que esa? Entonces no anheles las riquezas de este mundo. Pídele a Dios que te haga un siervo humilde, que haga su voluntad. Y Dios nunca te va a dejar. Dice Hebreos 10, 24 y 25, tratemos de ayudarnos unos a otros para animarnos al amor y hacer el bien. No dejemos de reunirnos como algunos acostumbran a hacer, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón cuando vemos que aquel día se acerca. ¿A qué nos debemos animar? A vivir para Cristo, a vivir para la voluntad de Dios. Y entonces Dios te dice esto último antes de empezar ya a llevar a cabo la cena del Señor. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Esta es la versión NTV, Salmo 126, 5 y 6. Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Las lágrimas son importantes porque demuestran tu sumisión a Dios.